Bien, análisis y comentarios de la carta a los Efesios capítulo 4. Y si es posible, voy a llegar hasta el versículo 16 y vamos a ver este bloque en dos bloques, estos textos en dos bloques. Y abrimos nuestra Biblia entonces. Efesios capítulo 4. Pablo, luego de exponer tan sorprendente contenido doctrinal, como lo es la carta a los Efesios, tanta riqueza doctrinal respecto de la predestinación, de la elección, del plano espiritual de la salvación, de la reconciliación por medio de la cruz, del provecho del conocimiento y la sabiduría espiritual. Todas estas cosas que antes estaban veladas, ahora nosotros las conocemos por medio de las Escrituras, por medio de la revelación dada a Pablo, porque todo esto que el Señor derramó en él tenía un firme propósito. Y ese propósito en él, en Pablo, todo lo que a él le había sido dado era para que lo ministre a nosotros, para que sea para nosotros, ministrado a los gentiles. Y se ha esforzado tanto en ello, que la iglesia en Éfeso quizás es la única entre las iglesias que él ha fundado que satisface estas cosas. Y la carta a los Efesios es tan profunda que evidentemente da testimonio de que la iglesia en Éfeso realmente era una iglesia que estaba muy bien fundamentada. Y luego de hablar de todas estas doctrinas, Pablo va ahora a llamar o a hacer una exhortación, porque él anhela que el potencial, que todo ese potencial doctrinal, todos esos misterios develados, logren el objetivo más importante de la iglesia, que es la unidad del Espíritu. Y eso es lo que vamos a leer. Fíjense en Efesios 4, desde el versículo 1, dice Pablo por el Espíritu: yo, por lo tanto, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación. Dignos de la vocación, y entiéndase vocación como llamamiento, reclutamiento con que fueron llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Bien, texto muy, pero muy profundo con esta exhortación. Un llamado a la unidad en el Espíritu, con una serie de objetivos, porque la unidad tiene objetivos. Y ese objetivo es el vínculo, la paz. Así que mirando esto, lo primero que podemos analizar del primer texto, el verbo más importante aquí es andar. Lo que pide Pablo por el Espíritu es que andemos. Andar. ¿Qué es andar? Y andar en el término bíblico, en el idioma original, en el griego, que deriva del griego peripateo, significa caminar, proceder, seguir una conducta. Andar es proceder, seguir una conducta. Andar implica proceder, significa seguir un determinado comportamiento con un objetivo bien claro. Andar con un objetivo bien claro.
y ese objetivo es alcanzar la unidad del Espíritu. Y hablar de la unidad del Espíritu es todo un desafío, sobre todo para estos tiempos. Y degustarlo, que es lo que realmente nos importa, es prácticamente imposible, y suena feo lo que digo. Es porque muy pocas veces puede degustarse de la unidad del Espíritu, debido a que hoy, después de prácticamente 2 milenios de iglesia, el cristianismo está tan dividido, tiene tantas rupturas tras rupturas, que hoy es difícil, parecería, tener que lidiar con un cristal partido en 1000 pedazos. Inclusive lo que yo pueda expresar con esta meditación puede resultar teórico, porque sinceramente no contamos con una experiencia completa en lo que refiere a la unidad del Espíritu. Pero una cosa sé, que esta iglesia lo está buscando y lo sigue buscando. Y los exhorto y los aliento, hermano, a que sigamos buscando esa unidad del Espíritu. Y a pesar de que en el mundo religioso, en el cristianismo actual, la mayoría de las religiones intentan una unidad, inclusive con la religión católica, ese ecumenismo aberrante que se predica en varias partes, eso no tiene absolutamente nada que ver con la unidad del Espíritu. Unir las religiones no es un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque las religiones se unen bajo intereses puramente institucionales. Son por los intereses que no van a comprender y no van jamás a degustar de la unidad del Espíritu, porque esos intereses, y hablo de intereses económicos, institucionales, y sobre todo del interés de someter intelectualmente a las masas, y obviamente todo esto vinculado a la agenda del nuevo orden mundial, que es otra cosa obviamente, pero que quede bien en claro que el ecumenismo no es la unidad en el Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? ¿Qué sería para el cristiano la unidad del Espíritu? La unidad tiene un concepto axiomático. De hecho, sabemos lo que es sin necesidad de que busquemos en el diccionario su significado. Y a veces el significado puede darse por su antónimo. Unidad habla cuando algo no tiene separación, algo que no se puede dividir. Entonces, reconocemos la unidad. ¿Y la unidad del Espíritu? Bien, en tal caso la unidad, primeramente, viene a ser la propiedad, una de las propiedades que tiene el Espíritu para no dividirse, ni alterarse, ni fragmentarse. Y significa que la unidad del Espíritu no tiene contrariedad, no tiene división, no tiene relativismo. Y como consecuencia directa, el Espíritu de Cristo es el mismo en todos los cristianos. ¿Bien? O al menos tiene que ser. El Espíritu de Cristo es uno solo. Y todos los cristianos, todos, absolutamente, los que son verdaderamente cristianos, lo son porque beben de un mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, ¿sí? Todos son todos, y a todos se nos dio
a beber de un mismo espíritu. Y esto implica que todos los cristianos entonces deben tener una misma mente. Que bebamos de un mismo espíritu, que es del Espíritu de Cristo, es que todos los cristianos deban tener la misma mente, el mismo parecer, un mismo sentir, un mismo proceder, una misma doctrina, una misma obra. Así que, si quisiéramos definir la unidad del Espíritu implica la unidad cristiana en trabajo, como una comunidad que tienen todos un mismo objetivo. Y esto es algo que no solamente se expresa en esta carta, sino que ya lo hemos estudiado con anterioridad. ¿Recuerdan 1 Corintios 1:10? También Pablo allí le dice, 1 Corintios 1:10, les ruego, por lo tanto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que hablen todos una misma cosa. ¿Cuál es la solicitud? Que hablemos todos. Si tenemos el mismo espíritu, hablemos todos del mismo espíritu, hablemos todo una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es la unidad. Que tengamos todo un mismo parecer, una misma mente, una misma cosa. Y el término de unidad refiere en el aspecto cardinal y cardinalmente genera un único evangelio. Si existe un espíritu, hay un único evangelio, una única fe, un único bautismo, un único conocimiento del Señor sobre toda la creación. Y eso es lo que dice, un Señor, una fe, un bautismo. Cardinal. No muchos, no muchas fe, no muchos bautismos, no muchas doctrinas. Uno, propio de un mismo espíritu. Si lo entendiésemos, si lo viviésemos, estaríamos viviendo la unidad del espíritu. Entonces esto todavía nos demuestra más que las divisiones que existen en el cristianismo por causa de las religiones se debe a que cada religión predica un evangelio diferente. No predican un único evangelio. Y eso es lo que a veces intentan demostrar. Dicen, no, pero es el mismo evangelio. No, porque el católico entiende el evangelio de una manera, el protestante lo entiende de otra manera, y los protestantes con sus debidas ramas, los testigos de Jehová de una manera, los mormones de una manera, y hasta el día de la fecha existen más de 39.000 divisiones doctrinales y denominacionales en el mundo. 39.000. No sé si algo se pueda dividir en tantas cosas, en tanta multiplicidad. Realmente el cristianismo actual es una vergüenza en lo que refiere a la unidad del Espíritu. Predican un evangelio diferente, con Cristos diferentes, con bautismos diferentes, con doctrinas diferentes, con espíritus diferentes. Porque no es el mismo espíritu. ¿Recuerdan lo que habíamos estudiado en Gálatas? Gálatas 1:6. Pablo le escribió a ellos y dice, yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, y no que haya otro, ¿sí? No hay otro, sino que hay algunos que les perturban, significa que agitan, que inquietan, que modifican y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema.
sea maldito. Anatema es el término hebreo que significa maldito. Dios no tolera que existan tergiversaciones del Evangelio. Hay un único Evangelio. Ese Evangelio tenemos hoy como testimonio las Escrituras. Y aquí proviene el único Evangelio. No del proceder de los hombres, no de lo que digan las instituciones religiosas, no de la manera en que ellos lo entiendan, porque ellos lo van a entender a su manera y van a generar un evangelio a su manera, porque sus intereses son diferentes a los intereses de Cristo. No hay otro evangelio, hay un único evangelio. 2 de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4, y otra vez de nuevo Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cómo? ¿A otro Jesús? Sí. Religiones que predican a otro Jesús que el que les hemos predicado. O si reciben otro espíritu. ¿Que hay otros espíritus? Sí, Señor. Hay otros Cristos, obviamente falsos, como hay otros espíritus falsos. Así que si alguno viene predicando a otro Jesús que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran, dice Pablo allí, porque hace una exclamación respecto del comportamiento de esa iglesia. No debe ser así. No debe ser así. Hoy es un ejemplo, la religión es un mal ejemplo de la infinidad de cosas que se ven extrañas a veces, diciendo que esa es la manifestación del Espíritu. Y eso no es el Espíritu, ese es otro Espíritu. Las predicaciones que hay en diversos medios, cada uno a la manera institucional, el evangelio pentecostal, el evangelio bautista, el evangelio metodista, el evangelio ya hay a la conformidad de las personas. No existe un único evangelio nada más tenemos. No muchos evangelios. Bien, así que habría que tener cuidado y hay que exhortar a muchos a decirle a los cristianos, tengan cuidado qué evangelio escuchan, tengan cuidado qué espíritu están recibiendo, porque no es el mismo espíritu. Si no es el mismo espíritu, no somos hermanos. Y esto es duro. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviese que definir la unidad espiritual medido en la iglesia, la unidad del espíritu viene siendo la consolidación de cristianos. Consolidación de cristianos. Es decir, la acción y el efecto de la integración mediante la reunión. Por eso llamamos congregación. Hacemos esto para integrarnos, para integrar a los cristianos que siendo igualados, pues somos todos iguales, cada uno tiene atributos diferentes que en conjunto logran la funcionalidad de un cuerpo para un determinado fin. Y así se define la unidad del Espíritu. Por eso nos reunimos. Nuestro mismo cuerpo, y esto es lo que hace la alusión Pablo, nuestro mismo cuerpo testifica que somos una unidad de miembros que tienen atributos diferentes, pero que en conjunto y en armonía logran cosas formidables. Y nos alegramos, ¿verdad?, cuando conseguimos cosas. Bien, es el cuerpo, es una unidad, pero una unidad de muchos miembros que trabajan en armonía, que están bien orientados y que tienen un objetivo. Pablo anhela y exhorta que logremos esa armonía en la iglesia. Tener esa armonía y ese trabajo en conjunto, porque esa es nuestra vocación. Para eso fuimos llamados, para eso somos cristianos, para eso somos parte de una congregación. Obviamente,
Para mantener la unidad, lo primero que debe haber es lo que hemos leído. Para que haya unidad debe haber humildad. Con humildad, dice, ¿no?, la Escritura, lo que hemos leído. Humildad. Humildad es la capacidad de humillarnos, de ser modestos. ¿Qué más dice? Mansedumbre. Ser mansos. ¿Qué es ser manso? De temperamento suave, por decirlo, definido de alguna manera. El estado de amabilidad, de buena recepción, de buen diálogo, inclusive con una tendencia gentil hacia lo demás. ¿Qué más debe haber? Paciencia. Paciencia, soportarnos con paciencia. Paciencia hace referencia a la tolerancia. Ser tolerantes. La Escritura lo define como largura de buen ánimo con comprensión hacia lo demás. Una de las cosas que a veces le falta al cristiano es justamente comprender. ¿Sí? Porque se enoja con cualquiera, se irrita con cualquiera y no comprende a nadie. Y cualquier excusa es motivo para la desunión. Cualquier cosa es motivo para desunión. Y es triste, porque esto inclusive nos pasa. ¿Sí? Que un hermano tiene una situación con otro hermano y hasta a veces abandona la congregación. O no quiere venir, ¿por qué? Porque no lo puede ver a ese hermano. Que no sea así. Nuestra unidad no está basada en sentimiento o en afinidad. Nuestra unidad está basada en el Espíritu, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Con amor, dice. ¿Y qué es el amor? No es sentimiento. Jamás en la Escritura el amor, al menos en este contexto, significa sentimiento. Amor es sacrificio por lo demás. Ese es el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? El sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que muera por nosotros. Sacrificio. No es sentimiento. A veces muchas religiones confunden el amor con una cuestión sentimental, pero el sentimiento no satisface. No nos interesa. Nos interesa el amor al prójimo, sacrificarte por el prójimo. Eso es amor. El amor en el matrimonio es que el hombre se sacrifique por la mujer. No está basado en un sentimiento. Eso pasa a un plano secundario. No es el eje. No es el eje ni del ministerio de la familia, ni del ministerio de la iglesia. Es el sacrificio. Paz. En el vínculo de la paz. Paz podríamos definir quizás como ausencia de guerras, así le llaman en el mundo. Pues bien, la paz en la congregación solamente puede identificarse cuando haya ausencia de conflicto entre pares. Y a su vez hablo de armonía entre los hermanos. Entonces, cuando haya entre nosotros humildad, capacidad de humillarnos, mansedumbre, siendo de temperamento acorde, amable, gentil, que tengamos la capacidad de tolerarnos unos a otros, de sacrificarnos por lo demás y de evitar los conflictos y estar en armonía, estos condimentos, estas formas nos van a llevar a nosotros a la unidad del Espíritu. Piense usted, hermano, qué cosas le está haciendo falta para que lleguemos a esa unidad. ¿Qué les hace falta, hermano, para que se llegue a esa unidad? ¿Porque aman la unidad del Espíritu? Yo espero que lo quieran, que lo anhelen, porque ese es el objetivo. ¿Qué nos falta? Lo que nos haga falta, entremos en oración, pidamos humildad, pida mansedumbre, pida paciencia, pida amor, pida ausencia de conflictos. En nosotros, porque a veces solemos estar divididos entre nosotros mismos, divididos con la familia, y si estamos divididos ya de entrada entre nosotros, divididos con la familia, ¿cuánto más con la iglesia? La unidad comienza entonces en uno mismo, en la familia, en la iglesia. ¿Se entiende? Si una persona está dividida, tiene
Y hablo cuando una persona está dividida y cuando tiene múltiples pensamientos, cuando tiene múltiples voces a su alrededor, múltiples opiniones, y por lo general va desvariando o está desorientado, confundido, y una persona así es difícil que pueda experimentar o participar de una unidad congregacional o de una unidad espiritual. Y obviamente, como dije, si una familia está dividida en sí misma, tampoco va a lograr una unidad espiritual. Así que dejemos de lado, y esto es lo que pide Pablo, inclusive Santiago, dejemos de lado las diferencias, dejemos de lado las opiniones personales, dejemos de lado la clase social, porque ni eso debe existir. Porque hay a veces que las congregaciones están divididas por clases sociales, por niveles académicos y tantas otras cosas. Y mientras eso exista, jamás vamos a degustar de la unidad del Espíritu. Y en el momento en que seamos íntegros, completos en nuestro pensamiento, y una vez que transmitamos esto a nuestra familia, a mi esposa, a mis hijos, ahí es allí donde en el Señor voy a degustar de la unidad del Espíritu. Y medido congregacionalmente, ¿cómo logramos una unidad? Pues bien, entre tantos formatos que existen respecto de la congregación, hay una que es esencial y es quizás la que menos se utiliza. Porque para llegar a la unidad del Espíritu necesitamos una unificación doctrinal, no solamente una unificación social, sino también una unificación doctrinal. Y en esta iglesia lo entiendo. Y doy gracias a Dios y me honra ser parte de este trabajo, de este ministerio, porque nuestra iglesia trabaja para conseguir esa unidad del Espíritu mediante los aspectos doctrinales. Nuestro ministerio trabaja en la restauración personal de las personas. Y restauramos con las Escrituras. No hay psicólogo aquí. ¿Sí? Está el Espíritu. Y tenemos las Escrituras como testimonio. Trabajamos en la restauración familiar. Los afianzamos doctrinalmente. Tenemos trabajo de apoyo bíblico toda la semana. Aquí y en otros lugares. También tenemos actividades sociales, pero todas las actividades con fines cristianos. Reuniones de mujeres cristianas, trabajo con adolescentes y jóvenes cristianos, escuelas bíblicas cristianas. Bien, esas actividades en el aspecto social, no nos juntamos para tener un evento deportivo. Eso no hace a la unidad del Espíritu. ¿De acuerdo? Voy a esa congregación. ¿Por qué? Porque ahí a las 3 de la tarde se juntan a jugar a la pelota y me siento bien. No. Si vas por una actividad social, no es eso. Ese no es el objetivo. Entonces, ¿significa que no tengo que jugar? No, no te equivoques. No te equiverses. Las actividades sociales pasan a un segundo o un tercer plano. Pero lo que realmente debe unirnos a nosotros de la iglesia son las cuestiones cristianas. Desde lo doctrinal hasta todo, que cubra todos los otros aspectos. Bíblicamente, la unidad del Espíritu sustancialmente, y es lo que pidió Jesucristo cuando oró por sus discípulos. Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Una unidad. La unidad en la verdad doctrinal, y eso es lo que vamos a ver a posteriori, Efesios 4, del 16 al 16, y un amor fraternal, y en este caso el término habla de cariño, porque también eso existe dentro de la iglesia. Un afecto cariñoso entre hermanos, un querer, que eso sí forma parte de lo emocional de la persona, un vínculo que genera amistad, que es lo que realmente queremos, que es difícil.
Pero no somos amigos, dice la Escritura, que somos hermanos. Por eso es difícil a veces la relación. Lamentablemente, la Iglesia a nivel general no busca la unidad del Espíritu y llama unidad a la conformidad establecida por parámetros humanos. ¿A qué me refiero? A que muchas religiones solo entretienen a las personas. ¿Cómo que las entretienen? Sí, porque lo único que se ve es música, danza, banderas, espectáculos. ¿Y por qué hacen eso? Y lo hacen porque es la única manera de reunir personas. Es la única manera de mantener actividades. Las reuniones de oraciones son las menos asistidas, porque no les gustan reunirse para orar o para leer o estudiar en profundidad las Escrituras. No se reúnen para salir a predicar a las calles. Por eso es que estas religiones han perdido la objetividad del Espíritu. ¿Cómo mido yo la unificación? Pues yo lo mido en la oración y lo mido en cuando las personas se reúnen para estudiar las Biblias. Es allí donde veo que la persona realmente está interesada por unirse a Cristo, por unirse al objetivo de la iglesia. ¿Sí? Cuando nos juntamos a leer, a orar, a estudiar las Escrituras, con esa gente me asocio, con ellos me siento bien. Pero cuando se juntan para otra cosa, no. Y es triste porque a veces vemos hermanos, sí entiendo que a veces hay un sinfín de obstáculos, inclusive desde el aspecto laboral, económico, y está bien y lo puedo comprender. Pero de repente cuando veo a un hermano que no viene a la reunión de oración, no viene a los estudios bíblicos, pero sí lo veo los viernes jugando algún deporte con los demás hermanos a la tarde, a la noche, o pagando una cancha para jugar, y le digo, ¿cómo es? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que para esto sí podés y para esto que es lo espiritual no podés? No hemos sido llamados a reunirnos para sentirnos bien. No hemos sido llamados para reunirnos a sentirnos bien. No es que estamos aquí para pasarla bien, porque no es una cuestión de conformidad ni de confort. Me reúno con mis hermanos para trabajar para el Señor y en el Señor. Para eso me congrego, para eso me reúno. Y esa es la objetividad. Y eso es lo que define la familia cristiana. Y quizás para terminar esto de la unidad del Espíritu, existe un concepto también bastante equivocado, el otro extremo de esto, que confunden la unidad con la uniformidad. ¿Sí? Y es cuando algunas, inclusive comunidades muy antiguas, ya del siglo XV, XVI en adelante, se reúnen como comunidades y visten todo de la misma manera, hacen todo la misma cosa, la misma casa, exactamente todo lo mismo. Colectividades que se mantienen al margen con una austeridad. Eso no es unidad. Eso es uniformidad. Que no digo que esté mal, de hecho es un buen planteamiento, pero la unidad está basada en otras cosas. La uniformidad puede que sea una propiedad de ella, pero no en esta forma en que algunas lo hacen. Bien, bueno, continuando, Efesios 4 desde el 7 en adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Primero Pablo viene hablando de la unidad del Espíritu. Y hemos hablado de un mismo Espíritu con un objetivo, la unificación, que lo hemos representado en la unificación cristiana. Así que todos los cristianos beben de un mismo Espíritu. No es que el hermano Gabriel recibió un espíritu más poderoso que el resto, o que aquel hermano, pobrecito, recibió muy poquito. No, todos recibimos el mismo espíritu. La cuestión es cómo ponemos a trabajar ese espíritu. Y ahora Pablo va a hablar de que una vez que degustamos de esa esencia divina que es el Espíritu Santo, ahora vamos a ver cómo esa unidad espiritual genera una diversidad funcional. ¿Sí? Primero habla de unidad y ahora comienza a hablar de diversidad, pero una diversidad funcional producto de aquella unidad. El Espíritu es el mismo, pero a cada uno lo capacita de manera diferente, pero complementaria entre nosotros para que todos trabajemos en armonía. Y esto ya es un tema que vimos con anterioridad, ¿sí? 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y qué reparte? Dones. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cada creyente que obedece entonces al llamamiento de Dios, recibe de Dios gracia. Y esa gracia se refleja en una capacitación, por mencionarlo de alguna forma, en una habilidad espiritual que tiene que ser explotada por la persona que lo recibe. Habilidad que está repartida según como Dios lo ha determinado, porque Él es el que reparte. Cada cristiano que entra a formar parte de la congregación debe funcionar, debe tener actividad en el cuerpo de Cristo mediante una capacitación espiritual que opera a través de los ministerios de la iglesia. Y esta es la verdadera objetividad. Ahora bien, si consideramos
al don como una habilidad, y hablo en el sentido del carácter espiritual, no hablo de la potencia humana, hablo de lo que el Señor dota a las personas. La persona tiene ahora la responsabilidad de perfeccionar para extraer de ello el mejor provecho. Ser provechoso a la congregación. Si un cristiano no es de provecho, no sirve a la congregación. Si no fructifica, no sirve. Y no es algo que yo esté determinando, es lo que dijo Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado. ¿Es un pámpano? Yo le espero y diga amén. ¿Tiene fruto? Amén. Porque si no, el Señor va a cortar. Porque no nos ha puesto para hacer adorno, no somos hojas. Tenemos que fructificar. Es un trabajo, es una responsabilidad. Hay diversidad de dones. Implica una variedad de actividades que funcionan en beneficio del cuerpo. Pablo hace una mención a un Salmos aquí, que hemos leído, que habla de una cita de Salmos 68, 18, que confirma que Dios desde la antigüedad ya estaba programado dar dones a los hombres. ¿Sí? No es algo nuevo, es algo que ya estaba proyectado. Dios da dones a los hombres. ¿Y qué significa esto? Y el Salmo refiere, por así decirlo, si busco una analogía, a un capitán de carácter militar que una vez que gana la batalla, ¿qué es lo que hace? Despoja, toma el botín y lo reparte a todos sus soldados, ¿verdad? Bien, es exactamente lo que hizo Jesús. Es eso exactamente. Cristo venció al maligno y venció la muerte y nos llenó de virtudes y potestades, de potencias para fructificar. Lo que antes el hombre no podía hacer, ahora nosotros sí, como iglesia podemos hacerlo, porque Él ha repartido el botín. Él nos ha dado a nosotros lo que el enemigo nos había quitado. Ha recuperado para nosotros la potencia para obrar bien. ¿Se entiende? Antes, hacer lo bueno era solamente por la ley, era por obras. Pero había una contrariedad en el hombre. Mas ahora, hacer lo bueno es posible porque Cristo nos ha dado su Espíritu. Por eso podemos obrar en santidad, por eso podemos ser buenos, no por nuestro accionar, es porque el Espíritu en nosotros, es por la gracia de Cristo en nosotros, que somos buenos, que somos santos. Cuando estudiamos la carta a los Corintios, allí se habló de los dones que Dios ha dado a la iglesia como servicio. Sí, yo espero que puedas retroceder y mirar, inclusive en el blog, lo que está descrito allí. Pero acá en esta carta lo que quiero enfatizar son los efectos de esos dones. Lo que realmente nos interesa ahora es hablar de los efectos de los dones. Los dones para la iglesia son en definitiva personas dotadas espiritualmente. Pablo menciona al menos 5 formas de la gracia de Dios para la iglesia, 5 capacidades verificadas en personas. Los primeros de ellos, 2 de ellos son apóstoles y profetas. ¿Sí? Bien, ¿qué significaban estos 2 ministerios que eran al principio los principales? Bueno, la palabra apóstol hace referencia a enviado y habla de una persona preparada, formada y enviada. Eso es ser un apóstol. ¿Sí? Y el profeta, que algunos me dicen, ¿y por qué ahora ya no están los profetas? Bueno, sepan que cuando la iglesia primitiva comenzó, el único sostén que había, y no era completo, era las escrituras según el Antiguo Testamento. No tenían Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo conocían ellos la voluntad de Dios o cómo podían diferenciar o distinguir qué es lo que Dios quería para su vida? Bueno, entonces, para eso estaba el profeta en aquellos tiempos. ¿Bien? Pero ahora nosotros ya tenemos el testimonio de todos ellos. Ahora nosotros tenemos la plenitud de esos testimonios en las Escrituras.
¿sí? O sea, no estoy diciendo que haya una especie de cesación. Lo que sí quiero que entiendan es que a veces no hace falta buscar un profeta para saber cuál es la voluntad de Dios. Vaya y lea y se va a quedar bien claro cuál es la voluntad de Dios. Pero sí es cierto que todavía el Señor sigue operando con su espíritu, pero ya de una manera más simplificada, estrictamente direccionado a algún objetivo que Dios tenga para la iglesia. ¿Bien? O sea, no es que descartamos, pero sí dejamos bien en claro de que no es que esta gente, bueno, lamentablemente en el ámbito pentecostal le llama profeta a cualquiera que se levante y dice cualquier barrabasada. Eso no es eso profeta. Hoy nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de las Escrituras, ¿sí? La respuesta a toda nuestra situación y a todo problema es Cristo Jesús, y tenemos la palabra de Él, el testimonio de Él en las Escrituras. Y es suficiente. Bien, y en segundo orden, bueno, los evangelistas, los pastores y maestros, y estos sí ya conforman lo que es la congregación en sí. El evangelista como un don provisto para la iglesia para expandir el reino de Dios, para predicar el evangelio. Mientras que los pastores y maestros, y la conjunción que está allí, que los une, pastores y maestros, son complementos unos con otros, ¿sí? No son separados. Básicamente el pastor y el maestro van de la mano, o los servicios a veces están en los dos lo mismo, por así decirlo, o está centrado en ello, entre lo que es la consejería y el adoctrinamiento. Esos forman parte, son el eje de una congregación. Los apóstoles y los profetas tienen una misión, al igual que los evangelistas, mientras que los pastores y maestros trabajan dentro de la congregación y para la congregación. Bueno, hablando esto de estas capacidades en el sentido espiritual, ¿bien? Pero jamás debemos olvidar también lo que Dios desarrolla en el otro aspecto de la congregación. Y les hablo que si bien Dios trabaja en un aspecto espiritual, también trabaja en el sustento de estas cosas espirituales. Y esto se ve desde la antigüedad, cómo Dios operaba en el pueblo judío, en lo que respectaba al sacerdocio y aquellos que ministraban a ese servicio. De igual manera, hoy la iglesia de manera conjunta debe ministrar, y es cosas que habíamos hablado con anterioridad respecto de que los maestros y pastores, dice la Escritura, son dignos de su salario. No estoy hablando en absoluto de los diezmos ni nada que ver con lo que predican otras religiones, sino el hecho de que la iglesia como tal debe proveer, por así decirlo, en la integración para un trabajo equitativo, igualitario y bien desarrollado para la iglesia. Así que pastores y maestros, ministerios que trabajan dentro de la congregación. Objetivo, y con esto vamos a terminar, el objetivo es equipar a otros cristianos, hacer de los que entran en este camino hombres maduros, llenos del conocimiento de Dios, para generar en ellos una estabilidad espiritual, una dirección apropiada, una edificación mutua. Hay una palabra interesante que se utiliza allí, que es la palabra de la perfección, ¿sí? Para que sean apelar a lo perfecto. Y es un verbo que significa remendar, es el que se utiliza cuando, que se menciona en Mateo 4:21, cuando dice que los hermanos que estaban en la barca estaban remendando las redes, es como si están perfeccionando las redes. Es el mismo verbo que utiliza acá. Y es el mismo verbo que también que se ve en Gálatas 6:1, que es cuando habíamos hablado de la restauración, de que uno de los ministerios de la iglesia es la restauración. Así también la perfección o el perfeccionamiento, cuando se habla de ello dentro de la iglesia, está hablando de que los ministerios internos están para preparar y para mantener. Plan de preparación y plan de mantenimiento. ¿Sí? La iglesia trabaja en dos áreas. ¿Y toda administración caduca? Sí, caduca. ¿En qué sentido? Bueno, en que en el momento en que las personas logran el objetivo, bien, allí termina su ministerio. Básicamente, por ejemplo, le doy un ejemplo traído de
de la estructura del mundo. El docente que trabaja en el primer grado, por así decirlo, termina su oficio cuando el chico pasa a segundo grado. ¿Bien? Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Se cumple un ministerio, pasa a otro servicio. Y pasa a otro servicio. Bien, o sea, hay un desarrollo gradual. Hablo de nivel no en un sentido jerárquico, sino en un aspecto puramente funcional. Y a su vez el ministerio tiene una capacidad cíclica, significa que el mismo ministerio tiene que tener la capacidad de poder regenerar en el tiempo el mismo servicio. De igual manera que el estómago procesa los alimentos para alimentar el resto del cuerpo, también toma alimentos para el mismo. ¿Se entiende? Bien. Así debe funcionar entonces lo que es la unidad del Espíritu y cómo esa unidad del Espíritu solamente debe verse reflejada en los ministerios de la iglesia, en los aspectos que tienden al perfeccionamiento del cristiano. Bien, oración, lectura, no entretenimiento. No entretenimiento. Reuniones sociales con fines cristianos. Y después, si usted quiere reunirse para otras actividades, no significa que esté mal, pero que no sea ese el motivo por el que usted viene a la congregación. Venga para trabajar, venga para ser un miembro activo en el Señor Jesús. La paz del Señor Jesús con usted.